Buenos días, muy buena mañana de sábado 5 de abril del año 2025. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida a este espacio que hemos apartado para estudiar, para meditar, para estar en comunión con nuestro Dios. Y también les deseamos un feliz sábado como siempre, esperando que podamos disfrutar de este sábado que el Señor nos da, que podamos tener una experiencia maravillosa con Él, que sintamos su presencia, su dirección, el poder de su Espíritu Santo, y que en realidad podamos honrar el nombre de nuestro Dios en este sábado, que nos ayude Él a guardar realmente este sábado que el Señor nos ha dado. Así que sean todos cordialmente bienvenidos y les pedimos también que nos ayuden a compartir estos mensajes, porque el propósito precisamente es ese, poder compartir el mensaje que el Señor ha dejado a su pueblo, para que podamos, para que puedan ellos también llegar al conocimiento de la verdad. Así que ayúdenos a compartir, inviten a sus amigos, a sus familiares a poder acompañarnos en esta transmisión en vivo, y si no pueden hacerlo en vivo, bueno, en algún otro momento que puedan escuchar y ver este video. Así que lo importante es que finalmente la verdad, este mensaje pueda llegar a cada uno de ellos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos infinitamente, Señor, por la vida, por la salud, por el cuidado maravilloso que has tenido con nosotros durante esta semana, durante cada día, cada momento, cada instante, Señor. Y ahora queremos ponernos en tus manos para que nos dirijas, nos conduzcas a través del poder de tu Espíritu Santo, nos llenes de sabiduría, de inteligencia, y nos ayudes a comprender el mensaje, pero más que comprenderlo, Señor, ayúdanos a aceptarlo, ayúdanos a vislumbrar que es tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos de la Iglesia Adventista y a todos nuestros demás hermanos de cualquier otro credo que hayan de recibir este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en cada uno de ellos, y que al final, Señor, ellos puedan decidir por la verdad. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, les recordamos que estamos en el estudio del mensaje de los tres ángeles, importante mensaje, y ahora vamos a comenzar a estudiar el sello del Dios vivo. Y debemos decir, hermanos, debemos decir con toda propiedad que no somos los únicos, que los adventistas no son los únicos, o no somos los únicos que guardamos el sábado. Hay algunos otros credos religiosos que también guardan el sábado. Por ejemplo, hay judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, bautistas del séptimo día, la iglesia, se me fue ahorita el nombre, del séptimo día, es una iglesia, se me fue, pero también guardan el sábado. La iglesia de Dios es la iglesia de Dios que guarda también el sábado. Sin embargo, y hay varios pentecostales también que guardan el sábado. Y de manera especial, hermanos, hemos estado viendo en los últimos tiempos que hay varios hermanos pentecostales, varios hermanos, se me fue también ahorita el término, nuestros hermanos evangélicos. Hay varios hermanos evangélicos que ellos están comenzando a guardar el sábado, reconociendo que como principio bíblico que el Señor ha dejado el sábado. Y nos alegra esto, porque finalmente el conocimiento de la verdad va llegando a sus corazones. Pero nuestro concepto del sábado como adventista del séptimo día es totalmente distinto al de cualquier otra iglesia. Así que tenemos que difundir este mensaje para que lleve la misma connotación que nosotros como adventistas del séptimo día nos ha llegado esa luz, y tenemos que transmitirla, porque es decir, la connotación que nosotros como iglesia adventista tenemos es que el sábado es un mensaje escatológico, es decir, que tiene que ver con los últimos días de la historia de este mundo, que se va a manifestar y que se va a presentar y que va a ser decisivo y que va a dividir al mundo. Entonces,
Por eso es importante que la gente conozca el concepto realmente que la Biblia presenta del sábado. Por ejemplo, en los tiempos de cuando surge la iglesia adventista, había un evangelista en Wisconsin que predicaba sobre el sábado, pero sin el carácter distintivo de los adventistas. Y noten bien el carácter distintivo de los adventistas del séptimo día, de nosotros como adventistas del séptimo día, por cuál es la connotación que le damos al mensaje del sábado. En lo que al sábado se refiere, él sostiene la misma esencia que los bautistas del séptimo día, haciendo referencia a esa persona que predicaba en Wisconsin referente al sábado. Él sostiene la misma creencia que los bautistas del séptimo día, es decir, los argumentos tradicionales del sábado, como la observancia simple del sábado. El sábado pierde su poder cuando lo separamos de los mensajes. ¿De cuáles mensajes? Bueno, de los mensajes de los tres ángeles. Pero cuando lo vinculamos con el mensaje de los tres ángeles, un poder lo acompaña y trae convicción a los incrédulos e infieles y los impulsa a salir con fortaleza para mantenerse firmes y para vivir, crecer y fortalecer en el Señor. Entonces es importante que nosotros nos estemos conscientes de que no podemos predicar ni vivir el sábado simple y sencillamente como una enseñanza que no tiene nada que ver con la escatología, que no tiene nada que ver con el mensaje profético, sino todo lo contrario. Noten, respecto al sábado, será un punto que separará a los fieles, como dije hace un momento, en el conflicto final, es decir, separa o distingue a los fieles de los infieles en el conflicto final, y eso del sábado se proclama más plenamente en las iglesias nominales. Se levantarían contra cuando se predique, cuando el sábado se proclamara más plenamente en las iglesias nominales, se levantarían contra los fieles del sábado. Es decir, se va a desatar la persecución. Noten lo que dice la siguiente declaración: vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Entonces, el sábado juega un papel muy importante escatológica y proféticamente hablando. Ahora, vi que Dios tenía hijos que no reconocen, ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia previo, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Estamos hablando aquí de el derramamiento del Espíritu Santo como lluvia tardía para la predicación del Evangelio. Esto enfureció a las iglesias nominales, note bien, es decir, las iglesias más populares, más antiguas en nuestro tiempo, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces los escogidos, note bien, voy a repetir. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, el tiempo previo, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las iglesias nominales. Note bien por qué se enojaron. Pues no podían refutar la verdad del sábado, ni hasta ahora, aún con todo lo que inventan, aún con todo lo que pretenden sacar de la Biblia fuera de contexto, interpretar y todo eso. No hay ningún argumento que pueda
refutar la observancia del sábado, la vigencia de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, y entonces los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseían la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron, que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos, para quitarnos, para arrancarnos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Pero no, al contrario, el pueblo de Dios, nosotros como el pueblo de Dios, nunca vamos a hacer maldición para nadie, sino bendición en el momento en que ellos aceptan la voluntad de Dios, aceptan el mensaje del sábado, aceptan la santa ley de Dios, aceptan todo el concepto profético, aceptan todo el concepto de la alimentación sana, aceptan todo el concepto de la vida cristiana. Porque todo viene establecido en la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué sentido es peculiar el concepto adventista del sábado? Note bien, para los adventistas del séptimo día, para nosotros, el sábado no es meramente uno de los 10 mandamientos, sino es el sello de Dios en el corazón de los mandamientos, está en el centro mismo de la ley. Creemos que este mandamiento será el punto, fíjense bien, de contención en la gran prueba final, hasta el final, que dividirá a la humanidad en 2 grupos, como ya lo habíamos mencionado hace un momento. Por el otro lado, la observancia del sábado, note bien, por el otro lado, la observancia del domingo será la marca de la bestia. Aquí está el contraste entre el sello de Dios, que es el sábado, y la marca de la bestia, que es la observancia del falso día de reposo, que es el domingo, el día del sol. Será la marca de la bestia, el sello y la marca, el sello de Dios, que es el sábado, y la marca de la bestia, que es el domingo. Y los que reciban la marca de la bestia, pronunciarán un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, jamás ni nunca nosotros como adventistas vamos a dejar de predicar del sábado. Al contrario, cada vez se va a intensificar, o se debiera intensificar, o se va a intensificar la predicación del sábado, porque ya dijimos que tiene un mensaje escatológico, que tiene un alcance escatológico, que tiene un alcance profético. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de que el sábado, repito, para los adventistas este es el sentido peculiar que nosotros como adventistas le damos el sábado. Lo repito, para los adventistas del séptimo día, el sábado no es meramente uno de los 10 mandamientos, sino que es el sello de Dios en el corazón de los mandamientos. El sello el cuarto mandamiento está en el centro de la tabla de los mandamientos, perdón. Creemos que este mandamiento será el punto de contención en la gran prueba final, que dividirá a la humanidad en 2 grupos, los que guardan el sábado y los que guardan el domingo, los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Por el otro lado, la observancia del domingo será la marca de la bestia, y los que la reciban pronunciarán un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Bueno, todo esto es escatológico, todo esto es profético, y en todo esto está involucrado el santo sábado, en contra del falso día de reposo, que es el domingo. Ahora, creemos que Jesús entró al lugar santísimo en 1844, y todos los que entren por fe allí, note bien, en el lugar santísimo, escuchen bien, y todos los que entren por la fe allí con él guardarán el sábado. Pues el sábado, escuchen bien, como el simbolismo y los hechos y los propósitos de Dios están bien definidos. Pues el sábado está en la ley, y la ley está en el lugar santísimo. ¿Dónde está la ley en el lugar santísimo?
está dentro del arca del pacto. Acuérdense que el arca del pacto contenía tres cosas. Contiene las dos tablas de piedra de zafiro, donde el Señor con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Si a usted no le dice nada, el hecho de que el Señor haya escrito, él mismo haya escrito con su dedo los 10 mandamientos, si eso no le dice nada a usted, no sé qué le pueda decir. Número 2, también está ahí la vara de Aarón que reverdeció. Y número 3, se encuentra un recipiente, un homer de maná. Y el maná, cuando nosotros escuchamos la palabra maná, nos va a recordar el sábado, nos va a recordar que el sexto día tenían que recoger doble porción de maná, porque el séptimo día, de acuerdo al mandamiento, no trabajamos, entonces el Señor no iba a mandar alimento, no iba a mandar maná. Entonces, ahora fíjense bien, creemos que Jesús entró al lugar santísimo en 1844 y todos los que entren por la fe allí con él guardarán el sábado, pues el sábado está en la ley y la ley está en el lugar santísimo, ahí dentro del del arca del pacto, en el lugar santísimo. La importancia del sábado en la ley se acentúa en el lugar santísimo por la presencia, del pote de maná dentro del arca, porque decía yo, el maná nos recuerda el sábado, nos recuerda al creador, nos recuerda al sustentador. El conflicto, el conflicto final tendrá una relación directa con la ley de Dios. Por eso es importante que estemos conscientes, por eso es importante y recalcamos nosotros que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, la santa ley de Dios, no puede pasar. Es decir, todo el tiempo está vigente, porque ¿qué nos dice a nosotros? Fíjense bien, por eso es la ley moral. ¿Y quién determina la moralidad? Pues la ley. ¿Quién nos dice que es inmoral? ¿Y quién nos dice que es moral? Pues la santa ley de Dios. ¿Quién nos dice lo que es bueno y lo que es malo? Pues la santa ley de Dios. Y no puede pasar, porque la ley de Dios refleja el carácter de amor de Dios, porque la ley de Dios es una ley de amor. Recuerden cómo se resumen los 10 mandamientos. Los primeros 4 debemos amar a nuestro Dios. La ley es una ley de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos nos reflejan el amor de Dios cuando los guardamos, y los 6 restantes mandamientos reflejamos el amor a nuestros semejantes cuando los guardamos. Por lo tanto, es una ley de amor, una ley de amor, una ley que refleja el carácter de Dios. Y si Dios es eterno, su ley también es eterna. No puede ser, no puede nunca pasar, es absurdo decir, con todo respeto lo decimos, es absurdo decir que la ley, como dicen nuestros hermanitos evangélicos, con mucho cariño se los digo, la ley fue clavada en la cruz. No fue clavada en la cruz. Ninguna ley fue clavada en la cruz. Ellos confunden la ley ceremonial, la ley que decía que cuando se sacrificaba el corderito, decía que Jesús un día habría de venir a morir, a sacrificar su vida por nosotros. Esa fue la ley que se cumplió ahí. Alcanzó cumplimiento, hasta allí llegó esa ley. Ahora, la ley, los 10 mandamientos, también alcanzaron cumplimiento allí en la cruz del Calvario, porque la justicia requería, la ley que es justicia, requería la muerte del injusto, del pecador. Entonces Jesús fue nuestro sustituto, murió por nosotros y cumplió la ley. Pero la diferencia entre la ley ceremonial, la ley mosaica, la ley de los sacrificios, la diferencia entre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es que la ley ritual, la ley de los sacrificios, hasta ahí llegó, ya no está vigente. En cambio, la ley de Dios estará vigente por toda la eternidad. Bueno, mencionamos eso, aunque ya lo hemos dicho varias veces. Apocalipsis 14:1, ahí el pueblo de Dios al final de la historia tendrá el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué en su frente? Bueno, porque será por convicción, porque nosotros aceptamos el mensaje,
porque estamos convencidos del mensaje, porque el Espíritu Santo nos ha convencido, nos ha llevado a la verdad, y entonces nosotros hemos sido convencidos, convertidos y convencidos por el Espíritu Santo. El trabajo de nosotros no es convertir a nadie ni convencer a nadie. El trabajo de nosotros como predicadores es presentar el mensaje. Ni siquiera tenemos que estar forzando ni trabajando psicológicamente en la mente de nadie para que acepte la verdad que les estamos presentando. No, ese no es nuestro trabajo, esa es obra del Espíritu Santo. Y si usted, querido amigo, querido hermano, le permite al Señor que obre en su mente, pues entonces los resultados van a ser maravillosos, pero no es nuestra labor. Nuestra labor es presentarles lo más clara posible el mensaje. Noten lo que dice Apocalipsis 14:1. Después miré aquí el cordero que simboliza a Cristo Jesús, estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Note bien, el sello de Dios, los 144,000, es decir, los 144,000 son todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal y que estarán vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Ellos son los 144,000. Recuerden que el libro de Apocalipsis tiene un 90% de simbología. No lo podemos leer literal. Los 144,000 es un símbolo, es simbólico. No quiere decir que sean 144,000 personas nada más. No sabemos cuántas son. Se deriva eso por las 12 tribus de Israel, o por los 12 discípulos, y por eso entonces se saca, de ahí sale el número 144,000, pero no tiene que ver nada con la cantidad, es simbólico. Recuerden, cuando estudien el libro de Apocalipsis, recuerden que su mayoría, el 90%, es simbología. No podemos leerlo de manera literal. Lo que estamos leyendo en muchos casos, en la mayoría de los casos en el libro de Apocalipsis, no es literal. Por lo tanto, es simbólico y tenemos que buscar su interpretación basándonos en el Antiguo Testamento, de manera especial en el Génesis. Noten lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 33, y Hebreos 8:10. Dios escribe, ahí dice, escribe su ley en la frente, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y cuando nosotros tenemos ya nuestra ley en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces vamos a reflejar también el carácter de amor de Dios. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Este es el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la ley estaba escrita de manera externa en las 2 tablas de piedra de zafiro, que contenía la primera tabla los 4 primeros mandamientos, y la segunda tabla los 6 restantes mandamientos. Ese es el antiguo pacto, escrita fuera de manera externa en las tablas, pero que a nadie nos exime de obedecerla. Ahorita voy a decir algo importante, a ver si no se me pasa, pero es importante, menciono esto. Y de paso, hermanos, amigos, de paso, vuelvo a insistir. Hay algunos cristianos que predican, enseñan y dicen, es que los 10 mandamientos, y especialmente el sábado, el Señor se lo dio a los judíos y ellos son los únicos que están obligados a guardar el sábado. Pero no es así. El sábado, la ley de Dios es una bendición para todos, y el sábado también, porque el sábado nos recuerda a nuestro Creador. Si usted no es creación de Dios, entonces usted no tiene que guardar el sábado, tiene toda la libertad de no guardar el sábado. Pero como todos somos creación de Dios, entonces todos tenemos la obligación y el privilegio y el gusto de guardar el sábado. Ahora, fíjense bien, sí es cierto que el Señor le dio al pueblo de Israel, a los judíos le dio la ley, le dio los 10 mandamientos y el sábado incluido ahí. Pero no solamente para ellos, sino que ellos habrían de ser el instrumento para que esa ley y el sábado llegara a toda la humanidad. Muy bien, esto también ya lo he repetido muchas veces, pero lo seguiré repitiendo. Noten bien,
el nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, es decir, el Israel espiritual. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ese es el pacto. Ahora la ley ya no precisamente tendrá que estar escrita de manera externa, sino en nuestra mente, en nuestro corazón, y será parte de nuestra vida, parte de nuestro carácter, y reflejaremos el carácter de amor, el carácter justo de Dios. Isaías 8:16, la ley es la que sella entre los hijos del Señor. Fíjense bien, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso es lo que dice Isaías 8:16. Segunda de Timoteo 2:19. Los que tienen el sello de Dios se apartarán de la iniquidad. Ahorita voy a mencionar algo bien profundo, pero bien directo y bien interesante. Y quien lo escuche, yo espero que quede convencido de lo que el Señor dice en su palabra. Perdón. Segunda de Timoteo, los que tienen el sello de Dios se apartan de la iniquidad. Fíjense bien, iniquidad, tomen en cuenta esa palabra, o el pecado, que es la transgresión de la ley. Acuérdense que la Biblia dice, define como pecado transgredir la santa ley de Dios. También define como pecado, según Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y la ley también, y pecado también es vivir separado de Dios, porque vuestras iniquidades han hecho separación entre mí, vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. El pecado nos separa de Dios. Muy bien, fíjense, o el pecado es la transgresión de la ley. La ley es la que define la diferencia entre el bien y el mal. Eso es lo que acabamos de decir, por eso es una ley moral. Ahora, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Aquí la palabra iniquidad viene del griego adikia. Apártese de adikia o de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. Ahora fíjense bien, la palabra adikia y anomías, esto de la palabra anomías ya la habíamos analizado anteriormente. La palabra adikia y anomías, y la sacamos nuevamente a colación, se usan intercambiablemente, o sea, indistintamente. Como se puede usar una, se puede usar la otra. Y la palabra anomías es la misma que se traduce transgresión de la ley. En Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, donde define lo que es pecado. De modo que iniquidad es la transgresión de la ley, y los que tienen el sello de Dios se apartan de la transgresión de la ley. Note bien cuán importante es entonces poder entender esta situación, que lo que es el sábado, lo que es el sello de Dios, no es precisamente decir, es que lo sabático es esto y aquello. No, nosotros como adventistas no inventamos la palabra de Dios, no, lo que estamos predicando no es adventista, no es nuestro, es lo que el Señor ha dejado en su palabra. Fíjense bien, escuchen bien, porque esto es bastante fuerte. San Mateo 7:23, ya esto lo mencionamos y lo hemos sacado a referencia muchas veces. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí, hacedores de maldad es la palabra anomía en griego. Es decir, yo puedo traducir este versículo de la siguiente manera y sería la traducción más correcta. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la santa ley de Dios. De los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. El cuarto que
contiene el sábado. ¿Se dan cuenta, queridos amigos y hermanos, la profundidad cuando nosotros analizamos la Biblia, permitiendo que ella misma vaya dándonos la respuesta y dándonos la verdad y guiándonos a toda verdad a través del Espíritu Santo? Esto no es invento de la iglesia adventista. Esto no es un invento de un servidor. Esto es lo que dice la Biblia. Y a mí no me crean. Analícenlo, investiguenlo, vayan al griego y vean lo que dice ahí. San Lucas capítulo 13, verso 27. Pero os dirá, fíjense bien, aquí se aparece otra vez, ya no el término anomía, sino adiquía. Fíjense bien, pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois. Es decir, esta es otra versión, no los conozco, no sé quiénes son. Apartaos de mí, todos vosotros, es decir, ustedes apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí, hacedores de maldad es adoquía. Y adoquía significa transgresores de la ley. Ahora lo voy a leer de manera literal con la traducción correcta. Fíjense bien. Y entonces les declararé, pero os dirá, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, transgresores de la ley de Dios. Así debe de decir, así se debe traducir ese versículo al final, porque la palabra que se está usando es adoquía, y adoquía significa transgredir la ley. Anomía significa transgredir la ley también. En San Mateo se utiliza la palabra griega anomía y en San Lucas se utiliza la palabra griega adiquía. Así que más claro, queridos amigos, queridos hermanos, no puede estar. Nosotros no estamos engañando a nadie, ni tampoco estamos tratando de poner entre la espada y la pared a nadie. Estamos presentando la verdad. Si usted se deja dirigir por el Espíritu Santo y cree que es la verdad, bendito sea Dios. Entonces el Espíritu Santo lo va a guiar, por supuesto. Pero si usted no permite que el Espíritu Santo lo guíe, de cualquier manera su decisión es respetable. Nosotros no le vamos a condenar ni lo vamos a criticar. Cada quien tiene toda la libertad para decidir fríamente, calculado con su mente. Nosotros no estamos predicando aquí porque querramos que la gente forme parte de la iglesia adventista. No, olvídense, al menos yo no estoy predicando por eso. Yo estoy predicando aquí porque quiero que usted llegue a la verdad. Y cuando usted llega a la verdad, pues obviamente usted va a decidir si quiere formar parte de la iglesia adventista o no. Usted va a decidir si quiere obedecer la palabra de Dios tal cual es. Pero eso ya será su decisión. Mi trabajo, mi compromiso con el Señor es predicar la verdad. Su responsabilidad, su trabajo, su compromiso con el Señor es aceptar la verdad o rechazarla. Muy bien, vamos a continuar. Apocalipsis 14, 9 al 11, que ya son, este pasaje también lo hemos mencionado varias veces. Los que guardan los mandamientos de Dios, lo que dice Apocalipsis 14, 12, están en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben la marca. Es decir, hay mucha diferencia. Por eso hay dos grupos, por eso habrá dos grupos bien definidos respecto a este aspecto, el sábado y el domingo. Fíjense bien. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia, recuerden que la bestia en este caso es el sistema papal, y su imagen se refiere aquí a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo estudiamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. No lo hemos estudiado aquí, en algún momento lo vamos a estudiar, pero la primera bestia de Apocalipsis 13 y la segunda bestia de Apocalipsis 13 son símbolos, y la primera simboliza al sistema papal.
la segunda bestia de Apocalipsis 13 simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica, pero en estos momentos ese no es el tópico. En algún momento lo vamos a estudiar y les va a quedar bien claro, porque la Biblia da características de estos dos sistemas, del sistema papal y de los Estados Unidos de Norteamérica, y cuando lo estudiamos a la luz de la Biblia y a la luz de la historia, entonces llegamos a la conclusión que efectivamente así es. Muy bien. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, para que usted pueda comprender totalmente esto, tenemos que estudiar esa profecía. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y en la ira de Dios viene en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Esto es simbólico, Esto es simbólico, porque hay algunos hermanos evangélicos también que dicen que tenemos alma. Nosotros no tenemos alma. La constitución de nuestro ser, lee ahí en Génesis 2:7, ¿de qué está constituido el ser humano? Está constituido de barro, de polvo. Una versión dice polvo rojo, es decir, el barro. De barro más aliento de vida. Y cuando esos dos elementos se unen, cuando el barro y el aliento de vida, que es el Espíritu de Dios, que es el soplo que Dios da para que el ser humano tenga vida, porque Dios es el único que tiene vida en sí, nadie más. Entonces, cuando esos dos elementos se unen, entonces surge un ser viviente, da como resultado un ser viviente. Polvo más soplo de vida es igual a ser viviente o alma viviente. Pero no es un tercer elemento, sino que es el resultado de esos dos elementos. Cuando se separan esos dos elementos, el polvo y el espíritu, dice la Biblia que el polvo vuelve al polvo, a la tierra. Por eso hay que llevarlo al sepulcro, no hay que cremarlo. Pero si no tiene otra opción, pues lo pueden cremar. Pero ahí se interrumpe el ciclo biológico o el ciclo tanatológico de la vida o la muerte. Muy bien. Y entonces el soplo de vida, el segundo elemento, el aliento de vida, regresa a Dios, porque Dios es el único que tiene vida en sí mismo y se la dio al ser humano. Pero cuando llega la muerte, el proceso de la muerte, que la muerte es la separación de esos dos elementos, uno va a la tierra y el otro regresa al Señor. ¿Y dónde está el alma? Pues deja de existir, porque no hay alma, no tenemos un tercer elemento. Alma es, o ser viviente, es la unión de esos dos elementos, polvo y espíritu. Pero cuando se separan, entonces desaparece, deja de existir. Escuche bien, por eso René Descartes dijo: pienso y luego existo. Si yo ya no estoy pensando, pues es que ya no existo. Es obvio, es lógico. Se separan los elementos y ya no tenemos un tercer elemento. No es que nosotros somos alma. Y cuando se separan esos elementos, dejamos de ser alma. No hay nada etéreo que salga de nosotros y que se vaya al cielo o se vaya al infierno. Ahora, quiero recalcar aquí, esto que estoy leyendo es simbólico. No es que el ser humano se va a estar quemando ahí por toda la eternidad, es ilógico, porque nosotros no somos eternos. ¿Cuánto tiempo tarda una persona quemándose? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿1 hora, 2 horas? Cuando llevan a cremar a los difuntos, a los muertos, ¿cuánto tiempo tarda un crematorio? Y una vez que ya terminó de quemar, solamente hay cenizas. Cuando la Biblia dice que arderán ahí de día y de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, quiere decir que van a desaparecer por siempre, eternamente. En estos momentos no hay infierno. En estos momentos no hay infierno. Será hasta la tercera venida de Cristo Jesús que se va a presentar el infierno en la superficie de la tierra, y la tierra será ahí todos los pecadores, Satanás y los demonios. Los demonios son los ángeles que le siguieron,
y todos los impíos, todos los que quedaron ahí en el sepulcro cuando Jesús vino por segunda vez y no resucitaron, esos resucitarán en la tercera venida de Jesús y serán consumidos en el fuego eterno, y la tierra será purificada, y entonces aquí en esta tierra el Señor va a establecer su reino, pero eso será hasta la tercera venida, y son mensajes proféticos que no los hemos estudiado a profundidad o de manera especial, solamente de paso, pero se los menciono aquí. Entonces dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, simbólico, y no tienen reposo de día y de noche, simbólico, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La palabra correcta para paciencia, la traducción correcta, no es paciencia, sino perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos. Esa es la correcta interpretación o traducción. Ahora, el conflicto final tiene que ver con la primera tabla de la ley de Dios. ¿Qué mandamientos vienen ahí? Vienen 4 mandamientos donde nosotros le mostramos a Dios nuestro amor. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ninguno de ellos, ninguna imagen, ningún ídolo, ninguna cosa que nosotros consideremos Dios. Y tampoco tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y el 4º mandamiento es acuérdate de reposar el día de reposo, acuérdate del día de reposo, es decir, nos habla del sábado. ¿Y por qué tenemos que reposar? ¿Por qué no tenemos que trabajar? ¿Por qué no tenemos que hacer trabajo secular? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y todo lo que en él existe. Entonces, ahí está, queridos amigos y hermanos, que el conflicto final tiene que ver con el ataque de Satanás contra la primera tabla de piedra de zafiro, donde el Señor escribió los primeros 4 mandamientos. Ahora, Deuteronomio capítulo 6 y verso 4, este texto resume los primeros 4 mandamientos. Luego, en los versículos del 5 al 9, Dios manda a Israel escribirlos en la frente y en la mano. Escuchen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No sé si entienden eso, porque Jehová uno es. Algunos dicen, ay, es que entonces, ¿por qué hablamos del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Bueno, ese es otro estudio. Nada más lo menciono aquí de paso. Pero Dios es un solo Dios, fíjense bien, manifestado en 3 personas. La Santa Trinidad, la Deidad, que es lo mismo. Pero ¿por qué la Biblia dice uno? Bueno, vamos a ver en algún momento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, note bien, y de toda tu alma, no con toda tu alma, porque no tenemos alma. El alma no es un tercer elemento. ¿Qué cosa es el alma? Ya lo mencioné. El alma es la unión del polvo y el soplo de vida. Da como resultado un ser viviente o un alma viviente. Entonces dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y en tus puertas. Muy bien, vamos a terminar esta parte y ahí le vamos a dejar. Ya casi estamos por terminar, pero no los quiero cansar. Déjenme ver la hora, son las 7:40, sí, ya es tiempo de terminar. Nomás déjenme terminar esto.
el punto central en el conflicto final será la adoración. Es decir, al final de la historia, todo se va a desencadenar por el aspecto de adorar. ¿A quién voy a adorar? ¿A Satanás o a Dios? ¿Cuándo voy a adorarlo? ¿El verdadero día de reposo o el falso día de reposo? ¿Cuándo voy a adorar? Entonces, el punto central en el conflicto final será la adoración. Y los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la adoración al único Dios verdadero. No hay ídolos, no hay imágenes, no a nadie, no a seres humanos. Los últimos 6 mandamientos no tienen que ver con la adoración, pues describe relaciones horizontales con nuestros semejantes entre nosotros como seres humanos. Así que el capítulo 13 de Apocalipsis describe la falsa adoración. Ese no lo hemos estudiado, ya les dije que vamos a estudiarlo. Describe la falsa adoración a la bestia. ¿Quién es la bestia? El sistema papal. Describe la falsa adoración a la bestia y a su imagen. ¿Quién es su imagen? Los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahorita la gente está temblando, está pensando, está angustiada porque Trump está enojado. Y yo digo, ¿quién es Trump? Y la gente tiembla ante un ser humano que en este momento está y en el segundo siguiente puede ya no estar. Trump no es Dios y la gente le tiene miedo. Y Dios, que es Dios, el único Dios poderoso, la gente no le teme, es decir, no le tiene reverencia, no le tiene respeto, no le tiene admiración. Eso es lo que significa la palabra temer. En la Biblia, cuando dice temer a Dios, no quiere decir que le tengas miedo, no. Que le tengas reverencia, que le tengas respeto, que le tengas admiración. Entonces, fíjense bien, Apocalipsis 13 describe la falsa adoración de la bestia, el sistema papal y de su imagen en los Estados Unidos de Norteamérica y la recepción de la marca. ¿Cuál es la marca de la bestia? La observancia del falso día de reposo, que es el domingo. En contraste, el capítulo 14 que acabamos de mencionar ahorita de Apocalipsis, los versos 6 y 7 instan a su pueblo a adorar al Creador, porque eso es lo que dice el sábado y lo acabé de decir hace un momento. Entonces, el mundo adora a la bestia como si fuera Dios. Ahí está violando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda la tierra adora a la imagen de la bestia. Segundo mandamiento, no te harás imagen, una semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni la adorarás. La bestia blasfema el nombre de Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios de tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y la bestia ataca al Creador. El cuarto mandamiento, porque ha tratado de cambiar el verdadero día de reposo por el falso día de reposo, de adoración, que es el domingo. Acuérdate de tu Creador, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y no, en ese día nadie tiene que trabajar, nadie tiene que hacer trabajo secular, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y por lo tanto, fíjense bien, reposó en el 7º día. Ahí está la respuesta con toda claridad. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí y el próximo sábado vamos a continuar si el Señor nos presta vida y salud. Agradecemos al Señor por este maravilloso mensaje y agradecemos a ustedes también que nos ayuden a compartir este mensaje. Y durante la semana, como siempre, hemos estado orando por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por los enfermos, por los necesitados, por las peticiones, porque el Señor nos ha dicho oren unos por otros. No porque este servidor sea
especial y no, yo soy, como dijera el apóstol Pablo, el primero de los pecadores. Yo oro por ustedes porque el apóstol Pablo dijo, orad los unos por los otros, porque hay necesidad, y entonces, y no porque a mí el Señor me escuche, no. Todo aquel que va al Señor en oración, el Señor le va a escuchar. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para terminar. Bondadoso Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos infinitamente, Señor, la oportunidad de estudiar este mensaje maravilloso. Gracias, querido Padre, por la claridad de tu palabra. Te rogamos que tú nos bendigas, nos dirijas y nos ayudes, Señor, a adorarte, a guardar este santo sábado y a poder vivir muy cerca de ti. Bendice a nuestros hermanos de la iglesia adventista, bendice tu iglesia adventista, a nuestros hermanos de otro credo, Señor, que los amamos también y queremos que ellos también sean redimidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y si el Señor nos presta vida y salud, por aquí estaremos el próximo sábado, primeramente el Señor. Que Dios les bendiga.